de Dios dice amén. Aleluya, puede sentarse, mi hermano, aleluya. Vamos a ir rápidamente al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 8. Estamos tocando el tema de que el amor de Dios nos libera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hablamos sobre el amor eterno de Dios nos libera del temor. El perfecto amor de nuestro Dios nos libera de toda clase de miedo. Segundo, dijimos que el amor de Dios nos libera, hermanos, del rencor. Una vez que entre el rencor a nuestras vidas, hermanos, después viene el odio. Así es que vamos a ir a leer lo que dice Colosenses capítulo 1, el versículo 8. Dice la Escritura: a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa dice? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dándole gracias al Padre que nos hizo perfectos o nos preparó, hermanos, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien ya tenemos la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios por eso? Aleluya. Aleluya. Ya tenemos la redención por medio del sacrificio en la cruz del Calvario de todos nuestros pecados. Y si hay algo que Dios quiere que crezcamos, es que crezcamos en el crecimiento espiritual de conocer cuál es su voluntad. Y su voluntad es que tú y yo quiere que Él prosperemos en toda área. Y si hay algo en que vamos a crecer en estos últimos tiempos, porque es necesario, es que crezcamos en el amor supremo, en el amor de Dios. Él no quiere que crezcamos en otra área, Él quiere que crezcamos en amor, porque cuando una vez que tú y yo crecemos en amor, ese perfecto amor echa fuera toda clase de temor. El perfecto Dios nos libera, hermano, de ese amor perfecto, nos libera de toda clase de rencor, porque el rencor engendra odio. Cierto. La falta de perdón cría el resentimiento. El resentimiento, hermano, cría una raíz de amargura. La raíz de amargura llega a ser odio. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. Así es que cuidado cuando nos resentimos, porque se va creando un árbol muy grande en nuestros corazones si nosotros no perdonamos. El perfecto amor echa fuera toda clase de temor, y el amor cubrirá multitud de faltas. Gracias. Proverbios 10, el versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y no es que nos hacemos tontos, ni somos ignorantes, sino que el amor que Dios nos ha dado es suficiente para cubrir las faltas de nuestro hermano, las faltas de los hijos, las faltas del esposo, las faltas de la esposa, porque perfecto solamente es Dios. El odio, cuando una persona ya tiene faltas de perdón, se crió la raíz de la amargura y crece el odio. El odio destruye a sí mismo, el odio destruye a los demás, pero el odio despierta pleitos. Una persona llena de odio en su corazón va a despertar pleitos y contiendas a su alrededor. Pero cuando entra el amor de Dios, entonces el amor de Dios nos ayuda a cubrir todas las faltas. Porque cuando volvemos a pensar en el amor de Dios que derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cuando pensamos todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, entonces no es nada comparado con lo que nos han hecho, con lo que a Cristo le hicieron. El odio despierta pleitos, contiendas, pero el amor cubrirá todas, y dice todas, diga conmigo, todas las faltas. Todas las faltas. Y tenemos suficiente amor
para cubrir todas las faltas. Diga conmigo, declaro, yo tengo suficiente amor para cubrir todas las faltas de mi hermano. Porque una vez que yo cubro las faltas de mi hermano, lo que yo siembro lo cosecho. Si yo perdono, Dios me perdona. Si yo tengo misericordia de mi prójimo, Dios me perdona a mí también. Y tiene misericordia de mí. En Proverbios 15, versículo 17, mejor es la comida de legumbres donde hay, ¿qué cosa dice? Donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Esto lo hablé el domingo, lo repetimos hoy otra vez. Mejor es comerme un plato de verdolagas, nopales, quelites. ¿Alguien dijo quelites? Hermano, una ensalada, pero que haya amor, aunque no haya carne. Que donde hay mucha carne, un bistec, por estar la contienda y el pleito. ¿Y qué es lo que provoca el pleito y la contienda? Volvemos lo mismo, el odio. El rencor engendra odio. Diga conmigo esta noche, en el nombre de Jesús, yo renuncio a la falta de perdón. Porque de la falta de perdón, mira cómo comienza todo, con una ofensa. Ya me ofendí, ya me lastimé, ya me enojé. Entonces esa ofensa, en lugar de desecharla, la guardamos en nuestro corazón. Viene la raíz de la amargura después, viene la contienda, viene la disensión, y después esa falta de perdón se hace odio. Diga, en el nombre de Jesús yo renuncio al odio. Porque el amor por Dios, hermano amado, nos libera también de la mentira. Nos libera de engañarnos nosotros mismos. Porque si yo digo que he perdonado, muéstrame tu perdón por tu actitud. Muéstrame tu perdón por tus actitudes diarias. Necesitamos autoliberarnos cada día y renunciar a las ofensas. Y el que diga que no se ofende es que está muerto ya. Y debemos de morirnos para nuestro yo. Pero mientras que nos lastimamos y nos herimos, estamos bien vivitos. Pero cuando ya dice, bueno, ya ni modo, me dijo, lo perdono, lo bendigo y lo suelto y se acabó. Pero cuando estoy con mi mente trabajando, analizando, meditando en la ofensa, esa ofensa crece en mi corazón y esa ofensa me va a provocar que yo me autosecuestre espiritualmente y no tener libertad de alabar, ni de bendecir, ni de prosperar en ninguna área. No podemos darnos el lujo de ofendernos. En Cristo Jesús tenemos que morir para nuestro yo y vivir para Jesús. En otras palabras, hacernos más aguantadores. ¿Cuántos dicen amén? El amor por Dios, hermano amado, cuando tú piensas en el amor de Dios nos libera del resentimiento, de la falta de perdón, del odio, hermano amado, de los temores. Pero el amor por Dios nos ayuda a guardarnos, encaminar, actuar, vivir y disfrutar en la verdad. Y si yo digo que no me ofendí y estoy ofendida, me engaño a mí misma. Mejor es reconocer, decir, ¿sabes qué, Señor? Sí me ofendí, sí me lastimé, sí me enojé, pero yo voy a perdonar con el amor tuyo que todo lo puede. Vamos al libro de Primera de San Juan, capítulo 4. Estamos estudiando este libro, estamos analizándolo, le estamos exprimiendo, le estamos sacando provecho. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso o mentirosa. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si yo amo a mi hermano, yo no lo voy a difamar, yo no voy a guardar rencor en contra de él, porque cuando yo guardo rencor en contra de mi hermano, me ato a mí misma y ato a mi hermano. Detengo mi vida espiritual, detengo mi bendición. Por lo tanto, hermano, el amar a Dios es una decisión del corazón. Si tú quieres, lo amas, si no quieres, no lo amas. Pero el amar a mi hermano es una decisión del corazón también.
Si yo quiero, lo amo, y si no quiero, no lo amo. Entonces, cuando yo medito en el amor de Dios me libera, hermano amado, de no practicar la mentira. Porque si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dile a la que está cerquita de ti, dile, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Nos amamos? Aleluya. Gloria a Jesús. El Salmo 78, vamos adelantito. Salmo 78, el versículo 35, si no me equivoco. El amor por Dios me libera de practicar la mentira. Porque cuando yo me pongo a pensar, a analizar, a ver la gracia y la misericordia de Dios en mi vida, entonces, hermano, desecho la mentira, no me engaño a mí misma, y si perdono, bendigo y suelto y adelante. Salmo 78, versículo 35 dice, y se acordaban de que Dios era su refugio, el pueblo de Israel. Se acordaba en momentos de necesidad que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su lengua, y con su lengua, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Le mentían. Pues sus corazones, escucha, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. El domingo hablamos sobre el pacto de Dios, que el pacto de Dios es fiel, el pacto de Dios es eterno, el pacto de Dios es sí, amén. Él te quiere bendecir. Versículo 37 dice, pues sus corazones no eran rectos. En otras palabras, sus corazones se estaban engañando a sí mismos. Sus corazones, hermano, eran mentirosos. Pues sus corazones no eran rectos con él, o sea, con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Les faltaba compasión, les faltaba ser bondadosos como Dios es bondadoso con nosotros. El pueblo de Israel no era recto porque se olvidaban que Dios los amó, los rescató de la esclavitud de Faraón. Los rescató, hermano, de la mano de la servidumbre, de estar trabajando 400 años sin salario. Exprimidos, maltratados, encadenados. Pero cuando tú y yo recordamos el amor de Dios, nos conmueve a ser compasivos con nuestro prójimo. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Cuántos pactos la gente le promete a Dios? Te prometo, Señor, y te prometo, y a veces no le cumple, no le cumple. Es fácil prometer, porque prometer no empobrece, pero tenemos que ser firmes con nuestra palabra. El versículo siguiente dice, pero Él es misericordioso, perdonaba la maldad. ¿Y qué dice? Y no los destruía. Dios era bondadoso, misericordioso y compasivo, y perdonaba la maldad. Y si Dios, que es Dios, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén. Y el que dice que no ha ofendido a Dios es mentiroso, porque todos hemos ofendido a Dios de palabra, de hecho y de omisión. Y todos nosotros éramos pecadores, pero aún Cristo Jesús, aunque éramos pecadores, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por todos nosotros. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó, escucha iglesia, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Diga conmigo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque si no los hubiera destruido, hermano amado. Se acordó de que era carne y soplo que va y no vuelve. Gracias a Dios por la misericordia de nuestro Señor. Ahorita somos soplo en este mundo. Mañana no estamos. El viernes creo que te platiqué que otro futbolista de 24 años cayó allí en la cancha de fútbol y murió instantáneamente. Hermano, ahí le empezó a dar convulsiones y ahí se murió. Un muchacho que hace ejercicio, que lleva dieta, hermano amado, pero es que no, nuestra vida no va a ser eterna aquí en esta tierra. Este estuche es prestado, el espíritu es eterno, nuestra alma va a estar delante del Señor. Somos peregrinos, no nos aferremos a esta tierra, porque no vamos a estar siempre dentro de este estuche, nos vamos a salir. El amor por Dios nos libera, hermano, de actuar en mentira. Porque cuando pensamos en el amor y la misericordia de Dios, que Él es bondadoso, Él es compasivo, eso nos promueve para caminar en rectitud, nos promueve, hermano amado, para
para no caminar en engaño de sí mismo y para tener compasión por los demás. El amor de Dios es misericordia. Y ese amor de Dios está en nosotros. Amar a Dios y nuestros hermanos van unidos. Aquí leíamos en Primera de San Juan. Si yo digo que amo a Dios, a que no he visto, hermano amado, y a mi hermano sí lo estoy mirando, ¿cómo no puedo amar a Dios? A mi hermano que lo miro, y a Dios que no lo miro digo que lo amo. Me engaño a sí misma. Tenemos que, hermano amado, es un acto de fe y es un acto de obediencia, porque el Señor nos mandó que nos amáramos. Amar es aguantarnos y soportarnos y estimularnos para las buenas obras y para el amor no fingido. El amar a Dios y a nuestro hermano están unidos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano, lo aborrezco. Ahí se cumplen los 10 mandamientos. Amarás a tu hermano, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo, hermano, yo no le robo, yo no le miento, yo no le quito la mujer, no le quito el marido, porque dice no adulterarás. Honra a tu padre y a tu madre para que tus años sean de larga vida. Es promesa de parte del Señor. El que no ama a su hermano, a sí mismo se engaña. El amor de Dios me guarda y me protege mi corazón. Hermano, nos conviene promover el amor de Dios en nuestras vidas, porque cuando yo promuevo el amor de Dios en mi vida, la beneficiada voy a ser yo. Por eso el diablo tira los dardos constantemente. ¿Cuántos de los que estamos presentes aquí esta noche y me están mirando por internet? El diablo tira dardos constantemente para que te resientas y te ofendas. No te levantas de una y te manda otro dardo. Apenas perdonaste, soltaste, bendeciste a ese patrón o a esa vecina o a ese pariente, y luego ahí viene otro dardo para que te ofendas. Y constantemente, porque el diablo sabe que una vez que nos ofendemos, nos lastimamos, nos herimos, nos resentimos, no perdonamos, nos encarcelamos espiritualmente y dejamos de avanzar, de crecer, y comienza la pelea y comienza la contienda. Entonces el beneficiado voy a ser yo. Cuando yo permito que el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón siga creciendo, y luego me ofenden y yo perdono, y me vuelven a decepcionar y yo vuelvo a perdonar, entonces yo voy a hacer que el amor de Dios siga creciendo en mi corazón. Entonces yo estoy protegiendo mi vida espiritual. Le beneficiado. Cuando yo permito que el amor agape crezca en mi vida, voy a ser yo. Yo decido amar con el amor que Dios me ha derramado en mi corazón, no con el amor mío, sino con el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón. Yo decido personalmente, yo voy a amar, voy a perdonar, voy a bendecir, aunque me hayan difamado, aunque me hayan traicionado, aunque me hayan robado, me hayan hecho lo que yo decido perdonar, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por medio de su Espíritu Santo que me es dado. Es una decisión personal. Yo decido perdonar, yo decido amar. ¿Y cómo lo logro, hermano amado? Por medio de la fe. Vamos otra vez al libro de Primera de San Juan, capítulo 4, volvemos al versículo 20. Amén, nuevamente. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo a dejar crecer el amor agape en sus vidas? Una hermana me decía, yo nunca había oído nada acerca del amor agape. Bueno, el amor agape es el amor de Dios. El amor filial es el amor entre la familia. El amor eros es entre el matrimonio. Pero mira, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, si aborreces a tu hermano no le vas a levantar un falso. Si tú lo aborreces, le levantas un falso, perdón. Si tú aborreces a tu hermano, le robas, le mientes, le engañas, le haces lo que tú quieras, te desquitas, te vengas. ¿Por qué? Porque lo aborreces. Estás lleno de odio, hermano, hasta matan por el odio. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Es un mandato. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Dile que está cerquita de ti, dile, me tienes que amar, mi hermano. Tienes que. Si me amas, me tienes que aguantar y me tienes que soportar.
iglesia? Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe caminamos, por fe obedecemos a Dios, por fe motivamos nuestra alma. Alma mía, tienes que amar a tus enemigos, tienes que orar por él. Es más, tienes que ayunar por él para que se te quite. Sí, hermano. Un ayunito, ese que te cae mal en el trabajo, échate un ayunito un domingo por él. Échate un ayunito por esa hermanita que no te cae bien, échate un ayunito. Y si no se va esa ofensa, pues otro ayuno para que se te quite, diablo mentiroso. Yo voy a ser liberado, no me voy a dejar engañar por hermano, porque si viene Cristo nos quedamos resentidos y ofendidos. Tenemos, hermano, tenemos que perdonar de corazón. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos ese mandamiento de parte de nuestro Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar, repito, es una decisión personal. Y el amor que Dios quiere que desarrollemos tú y yo en nuestra vida es sin excepción. No es mi paisana, pero la amo. No me cae bien, pero yo la amo. Me traicionó, pero yo lo amo. Me robó, pero lo perdono. ¿Verdad que sí? Ay, pero lo miro y no me lo trago, pastora. Ni con un vaso de agua. Se me atora aquí, de aquí se me queda, pastora, aquí atorado, aquí. Entonces, ¿sabes qué? Un ayunito. O 2 días. O 3 días. Hasta que se doblegue ese orgullo, porque el que no perdona es porque hay orgullo escondido en el corazón, o porque la herida fue muy profunda y dolió el trancazo, dolió la traición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diga conmigo recio, un ayunito, pastora. De acuerdo a la guerra espiritual, de acuerdo al ayunito. Si no es con un día, pues 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 40 días, dijo un hermano, pues 40 días. Pero yo tengo la victoria porque la tengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, el amar es una decisión y la hacemos por pura fe, de obedecer la palabra. Y el amor debe de ser sin excepción. Me trago a fulano, a mangano, a sutano, pero a manganita ya no. No, hermano, sin excepción. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Gracias. Sin excepción. Dígale conmigo esta noche, diga, Señor Jesús, dame un corazón como el tuyo, en el nombre de Jesús. Necesitamos el corazón de Dios. El amor que Dios espera tuyo y mío, hermano, es sin egoísmo. Vamos al libro del Evangelio de San Juan. El amor que Dios espera que tú y yo desarrollemos debe ser sin egoísmo. No voy a ser egoísta, tengo que compartir, tengo que dar, tengo que sembrar, tengo que esperar, tengo que orar, tengo que ayunar, pero todo es por amor. ¿Por qué estamos esta noche en la casa de Dios? Para orar, hermano, por puro amor por nuestro prójimo. En esto conocerán todos, dice Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieran amor los unos con los otros. Los otros y los unos. Unos y los otros. En eso se va a conocer que somos discípulos del Señor. No por la iglesia que vamos, porque hay muchas iglesias, sino si tuviéramos el amor. Y si hay algo que debe de resplandecer en la iglesia Centro Cristiano y debe de crecer es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo nos capacitó, hermano, nos compartió su ejemplo para que como Él hizo, nosotros hagamos. Mira el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento. Otra vez repite el Señor el mandato. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, dice Jesús, como yo os he amado. Y si Jesús es el Hijo de Dios y nos amó, ¿quiénes somos nosotros para no amar o no aceptar al hermano, a la hermana? Si también por ese hermano y esa hermana Jesús murió.
Jesús murió por la prostituta, Jesús murió, hermano amado, por el homosexual, por la lesbiana, por el pandillero, por el homicida. Jesús murió y tenemos que orar por ellos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Queremos reflejar que somos discípulos de Jesús. Tenemos que reflejar el amor de Dios. El amor que Dios espera que tú y yo desarrollemos es un amor sincero, de verdad. Aleluya. Que sincera, hermanos, sin máscara. En Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo 12. ¿Cómo espera Dios que amemos? Aleluya. Romanos capítulo 12, el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero el amor que Dios espera que tú y yo manifestemos es sin fingimiento. ¿Sabes cómo sabemos cuando nos aman sin fingimiento? Cuando nos pueden ver a los ojos. Pero ya cuando parpadean para el techo, parpadean para la pared y bajan la vista, cuidado, hay peligro. Hermano amado. Es más, hasta cuando una oveja se pone detrás de la otra oveja para que no me mire la pastora. Me la está echando a mí. Allá hay peligro, hermano amado. Por el amor que Dios espera tuyo y mío, hermano, es sin fingimiento. Dígale, Jesús, que yo mengüe y que tú crezcas dentro de mí. Aleluya. Que todo lo de nosotros se lo demos a Él y que Él nos dé todo lo que es Él. Aleluya. Es bíblico, hermano. Dame todo de ti y toma todo lo que es mío. Te lo doy a ti, Señor. Que yo mengue y que tú crezcas. Cristo nos compartió su ejemplo y Dios espera un amor sincero, y el amor que Dios quiere que tú y yo compartamos es sin límite. Nunca podemos limitar el amor de Dios. Ay, te amo porque es tu cumpleaños, I love you, sister. Pues aunque no sea tu cumpleaños, I love you, mi hermana. Porque hay quien te da beso y abrazo en tu cumpleaños y el resto del año ni se acuerda de ti. No, hermano amado. El día de las madres, I love you, mami. I love you, mami. Y el resto del año, ¿qué pasó con la mami? ¿Verdad? En el aniversario hay love you, honey. Y el resto del año, ¿qué pasó? O sea, que el amor que tenemos que manifestar es sin límite. Vamos a la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Ya vamos a hablar ahorita, hermano. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Cuántos quieren que Dios dirija nuestros caminos? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Hermanos, si hay ir, hermano, iglesia amada, mira, lo que nos va a guardar a nosotros vivir en santidad es si vivimos en amor. Fíjate, esa es una perla, hermano. Esa es una revelación. Guárdala en tu corazón. ¿Quieres vivir en santidad? Guárdate en amor. Porque si amas a Dios, te vas a guardar en santidad. Si amas a tu hermano, no problemas, no va a haber problemas. Sacúdete, hermano, esa ofensa. Perdona, bendice y suelta y adelante. Porque a veces cuando nos ofendemos, nos resentimos, viene la raíz de amargura, viene la falta de perdón, viene el odio. Eso no es caminar en santidad. Eso es caminar en pecado, no confesado, en un corazón no arrepentido. Para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Creciendo en amor, haciendo que abunde el amor de Dios en nuestros corazones. Para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Tenemos que crecer en amor. Y cuando caminemos y crezcamos en amor,
vamos a crecer en santidad. El peligro de estos últimos tiempos, yo miro como una campanita, hermano, de alerta, es el desamor. Hermano, cuando yo oro por mi hermano, cuando yo me esfuerzo por mi hermano, cuando yo me sacrifico por mi hermano, el amor de Dios está creciendo en mi vida. Cuando tú el domingo ayunas y te pones en la brecha por el ministerio que nos toca orar, que nos toca interceder, estás creciendo en amor, y cuando creces en amor, creces en santidad. Hermano, es algo tan sencillo de desarrollarlo en nuestra vida. Crecemos en amor, crecemos en santidad. Y hacemos la vida del creyente como hijos de Dios más facilito. Nos complicamos cuando no caminamos en amor. Comienza la contienda, la crítica, la disensión, el pleito, el resentimiento, la contienda, y ya me voy para otra iglesia, y mejor voy a buscar otro pastor, y mejor me voy a divorciar, y voy a buscar otra esposa, voy a buscar otro esposo. ¿Por qué? Porque no caminamos en amor. Pero cuando caminamos en amor, caminamos en santidad. Entonces necesitamos que este año una de nuestras metas sea crecer en amor. ¿Cuántos los que estamos aquí, levante su manita santa, nos han defraudado a alguien? Decepcionado, herido, todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Perdonar. Y hermano, y el beneficiado voy a ser yo. La beneficiada voy a ser yo. El peligro de los últimos tiempos es el desamor. Y mira, dice que estemos preparados, viviendo en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que te van a dar un certificado de santo ni de santa. Es que estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cada día se está acercando más. Y hermano amado, y tenemos que cultivar el amor de Dios, porque estoy viendo ese peligro de un desamor por las cosas del Señor. Un desamor, hermano amado, por la necesidad de mi hermano y la necesidad de mi hermana. Un desamor, al contrario, hermano, en estos últimos tiempos debemos de anhelar que crezca el amor agape, porque cuando crezca el amor agape, estamos abriendo la llave hacia el cielo, porque Dios es amor. Y guardarnos el amor, hermano, equivale a vivir en santidad. Peligro de los últimos tiempos, el desamor. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tenemos que orar por eso. Segundo peligro de los últimos tiempos, hermano, vivir en pecado no confesado. Es un error muy grande. Ok, Padre, te ofendí, perdóname, me arrepiento, cambio la ruta de mi vida. Pero no vivir con una apariencia de fingimiento, porque al fin y al cabo Dios sabe todas las cosas. ¿Y de qué me sirve engañar a mi hermano, querer aparentar con mi hermana lo que no soy? Y al fin y al cabo Dios sabe todas las cosas. Y la Biblia dice que por sus frutos seréis conocidos. Peligro de los últimos tiempos, la tibieza espiritual. La indiferencia, el materialismo, poner otras cosas en prioridad en lugar de poner a Dios. Dios primero, segundo Dios y tercero Dios. En nuestra vida debe ser Dios primero, segundo y tercero siempre Dios. Y entonces cuando nosotros lo ponemos a Dios en primer lugar, las demás cosas vienen por añadidura. Porque Dios está esperando una entrega total de alma, de cuerpo y de espíritu. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él rindió su alma, su cuerpo y su espíritu. Y hasta declaró en la cruz del Calvario: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Él murió, Él se entregó al Padre por sacrificio de redención por cada uno de nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Él le tuvo que decir: no, alma mía, no vas a hacer lo que yo quiera. Porque si fuera posible, haz, Padre, que no pase por esta mala experiencia. Pero, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Él tuvo que negarse a sí mismo en su alma. Él tuvo que ofrecer su cuerpo, su carne, en sacrificio vivo. Y aún rindió su espíritu al Padre. Pero, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios está esperando una entrega completa de parte tuya y de parte mía, de alma, de cuerpo y de espíritu. Decía un predicador: ¿de qué sirve el dinero aquí en la tierra cuando, hermano, no lo sabemos administrar?
¿De qué sirve el tiempo si no lo sabemos administrar? ¿De qué sirven los dones si no los sabemos administrar? ¿De qué sirve haber pasado de las tinieblas a la luz admirable si no sabemos administrar? Tenemos que ser administradores de los talentos, del tiempo, del dinero, de los dones, de todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque en aquel día le vamos a dar cuenta al Padre lo que hicimos en este estuche. Pero en aquel día diremos, ¿sabes qué, Señor? Valió la pena servirte, valió la pena esforzarme, valió la pena perdonar, bendecir y soltar. Amén. Aleluya. Por fe, la fe que vence es la que necesitamos. Diga, yo tengo la fe que vence, porque la fe que vence es la que perdona, la fe que vence es la que se esfuerza, la fe que vence es la que en esta noche vamos a orar y vamos a creer que Dios nos va a responder. Aleluya. Vamos a orar, hermano amado, porque en la iglesia del Señor, no estoy hablando de la iglesia aquí solamente local, sino la iglesia del Señor que está